Hi there! Today I'm here with my friend David. We're going to make a milkshake together, speaking in slow Spanish. As we go, try to notice something new and cool about Spanish verbs and learn some new words. When we use two action words together to talk about things like wanting, needing, or liking, only the first verb changes according to who is doing the action. The second verb stays in its basic form, ending in ar, er, or ir. Are you ready? Let's get started. Hola, Fernanda. Hola, David. Quiero preparar un batido para tomar. ¡Qué rico! ¿Tienes una receta en mente o quieres improvisar? No estoy segura. Necesito revisar qué frutas tengo. Buena idea. También debemos revisar si hay leche. Hay fresas, moras, una banana y también hay leche. ¡Perfecto! Podemos hacer un batido de frutas. Me encanta esa idea. ¿Qué más necesitamos? Podemos usar miel o azúcar. ¿Cómo puedo ayudar? Solo tenemos que mezclar las frutas, la leche y agregar la miel o el azúcar. ¿Qué prefieres? ¿Miel o azúcar? Yo prefiero miel. Es más saludable. Perfecto, estoy de acuerdo. Yo también quiero usar miel para el batido. Tengo una idea. Podemos invitar a Luisa, tu hermana. Seguro que ella quiere probar un delicioso batido. Buena idea, pero ella no puede venir. Ella trabaja hoy. Oh, está bien. La próxima vez debemos invitar a toda la familia y también a nuestros amigos. Hacemos una fiesta de batidos. Prefiero no hacer tanto batido. Mejor invitamos a una persona cada vez. Oh, buena idea. Así tenemos más batido para nosotros. Listo, aquí tienes tu batido. Gracias, Fernanda. Quiero probar. Está delicioso. Está riquísimo. Debemos hacer un batido diferente cada semana. Sí, me gusta la idea. Así podemos probar diferentes frutas. Sí, eso suena increíble, David. ¡Salud! Salud. Well done, amigos. Remember that you can replay this video anytime and even slow it down if it helps. Did you notice some of those action verbs were paired together? Drop a comment and let me know. If you have any questions, I'd love to help. Just ask. If you're already taking an online Spanish class with us, thank you so much for trusting our team in your Spanish journey. My name is Fernanda, and it's truly a pleasure to help you in your Spanish progress. Hasta la próxima!